Antes que nada, gracias a todos por estar en esta sesión. Les cedo la palabra a David Soto, que va a ser nuestro expositor el día de hoy. Estupendo, pues oye, muchas gracias Miguel. Suscribir las palabras de Javier de agradecimiento y bueno, gracias a todos por vuestro tiempo. Bueno, me presento, me ha hecho Javier una breve introducción, pero bueno, me presento un poquito más profundo. Yo soy David Soto, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas y miembro del Ilustre Colegio de Economistas de Madrid. Además, soy socio y fundador de Edriax. Somos una empresa de ingeniería software, originalmente desde que la fundé en el año 2009 en Madrid, en España, y que ahora, bueno, estamos llevando a México, ¿no? El objetivo de este webinar básicamente son dos partes. Por una parte, lo que queríamos hacer es una introducción a lo que es el análisis financiero empresarial, ¿vale? Y a la importancia de este para el correcto funcionamiento de la empresa. Adicionalmente, ¿vale? Y tras este contenido, nos gustaría enseñaros una herramienta, la que has comentado, Miguel, que permite realizar una automatización del análisis de estados financieros. Como veréis ahora, pues el proceso de análisis de una compañía pues es un poco arduo, ¿no? Nosotros hemos elaborado una herramienta la cual permite reducir los tiempos de análisis pues a minutos, ¿no? En lugar de a días, ¿no? Que suele ser lo normal, ¿vale? Bueno, a modo introductorio, de cara al análisis financiero empresarial, entiendo que aquí habrá contadores, también habrá empresarios, ¿no? Bueno, un poco una introducción general para todos. Bueno, aunque el éxito o fracaso de un proyecto empresarial puede ser de distintas naturalezas, ¿no? En la actualidad, más de la mitad de los proyectos empresariales que se emprenden fracasan debido a errores en la toma de decisiones por parte de los emprendedores, ¿no? Estos errores suelen ser producidos principalmente por falta de formación en el ámbito financiero. Esta falta de formación lo que implica es que no tienen las herramientas precisas y, por lo tanto, la toma de decisiones que tienen muchas veces es errónea, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista financiero a la hora de hacer proyecciones, ¿no? Bien, sí estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, Miguel, ¿la ves? sí la Vale, vemos. perfecto, bien. A modo introductorio, ¿vale? Quisiera comentar que es una empresa, aunque todo el mundo lo sabe, ¿vale? Una empresa tiene distintas acepciones, pero desde un punto de vista financiero, una empresa no es más que un conjunto de proyectos de inversión y de fuentes de financiación. Eso es todo, ¿vale? Básicamente, la obligación de la empresa para poder obtener beneficios es invertir en cosas, materiales o inmateriales, para que le genere una rentabilidad. Por otra parte, la empresa no es capaz de realizar esas inversiones sin fuentes de financiación, bien siendo propias o externas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es en este juego de combinar fuentes de financiación con fuentes de inversión, proyectos de inversión con fuentes de financiación, lo que es el arte del análisis financiero empresarial para que la empresa, desde un punto de vista financiero, pueda llegar a prosperar, ¿no? Bien, aunque existen distintos tipos de empresas, que las podemos clasificar en base pues, al número de empleados que tienen, a los ingresos, al sector empresarial al que se dedican, los objetivos principales de una empresa suelen ser tres, o son tres, que se dividen en distintas etapas. Principalmente, el objetivo número uno de una empresa será su supervivencia, ¿vale? Sobrevivir en el entorno que la rodea, ¿vale? Una vez que la empresa más o menos se va sosteniendo, su principal objetivo será obtener rentabilidad para sus accionistas. Es decir, una vez ha cubierto los costes en la fase de supervivencia, buscará su rentabilidad, ¿vale? Y una vez que encuentre su rentabilidad, su último objetivo será su crecimiento, ¿vale? Es decir, la expansión, crecer bien de manera nacional o de manera internacional, ¿vale? Dentro de un determinado mercado, ¿vale? Estos objetivos deberían ser hechos de manera escalonada y orgánicamente, de tal manera que sea un sistema secuencial hacia elevando de un objetivo cuando se va cumpliendo a otro, ¿vale? Muchas empresas, ¿qué sucede? Que pasan del objetivo de supervivencia a crecimiento de manera muy rápida, ¿vale? Entonces,
tienen unas expectativas demasiado elevadas, su crecimiento no es orgánico y, por lo tanto, tienden a fracasar. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, este sería el orden lógico que debería llevar cualquier empresa, que no siempre se lleva, ¿ok? Estos objetivos se suelen hacer tanto de manera secuencial, digamos, de menos a más, supervivencia, rentabilidad y crecimiento, como de manera contractiva. Es decir, una empresa, cuando las está pasando mal, está pasando con una etapa con dificultades, si está en una etapa de crecimiento, tratará de equilibrarla, pero si no consigue equilibrarse en esta etapa, buscará la rentabilidad. Y si ya tampoco la obtiene, buscará la supervivencia. De tal manera que una empresa se encuentra prácticamente toda su vida en este tipo de ciclos. Supervivencia, rentabilidad, crecimiento, luego va bajando y subiendo, ¿vale? Que suelen ser las etapas de cualquier tipo de mercado, ¿vale? Luego, hay que añadir que una vez una empresa ha conseguido estos objetivos, tendrá otros objetivos secundarios, ¿vale? Que es lo que suele ser su misión y visión, ¿vale? Por ejemplo, una empresa lo que querrá es solo obtener beneficios, pero otra, una vez ha cubierto estos objetivos o parte de ellos, lo que querrá es otros objetivos secundarios como proporcionar productos y servicios de mayor calidad, reducir los costes, incrementar los objetivos sociales, que la empresa tenga un impacto social, ¿vale? Pero los tres principales, sobre los que se asienta cualquier tipo de empresa, son estos tres, ¿vale? Muy bien. Dentro de una empresa, o los factores que pueden impedir a una empresa alcanzar sus objetivos, estos tres objetivos que hemos comentado y los subobjetivos que pueda llegar a tener, por una parte hay objetivos que son externos. Estos factores son factores en los cuales la empresa no tiene capacidad de maniobra. Lo único que puede hacer es adaptarse, ¿vale? O se adapta a ellos o no sobrevivirá. Todo lo que está acontecido por factores económicos, políticos, competitivos y demás, la empresa pues poco puede hacer, salvo tratar de adaptarse al impacto que ellos están teniendo. Bien. Luego hay otra serie de factores que inciden en la empresa de manera interna, ¿vale? Y sí depende de la empresa poder modificarlos, ¿vale? Estos factores internos principalmente son factores relacionados con costos. Pues siempre que una empresa se encuentra con problemas, suele ser algunos de estos factores, ¿no? El factor costos es un factor muy importante. Empresas con problemas con costos de producción poco competitivos o márgenes reducidos por exceso de costos, costos de estructura, distribución, publicidad o promoción excesivos, son los que pueden lastrar a la empresa. Luego, una empresa puede tener problemas organizativos, ineficiencia en la gestión, control insuficiente de las actividades que trata de desarrollar. Puede tener problemas en los sistemas de información, por ejemplo, ausencia de contabilidad analítica, problemas a la hora de hacer la contabilidad, porque hay errores contables que luego, cuando se interpreta los estados de la empresa, la información, pues no son fidedignos. La empresa puede tener problemas financieros, exceso de deudas, por ejemplo, exceso de deudas para financiar sus inversiones, exceso de deudas a corto plazo, crecimiento demasiado acelerado para sus posibilidades financieras, incremento de la morosidad de la clientela, activos que, por ejemplo, también tienen infrautilizados, un largo etcétera, ¿vale? Luego también puede tener problemas comerciales, pues fracasos masivos en los lanzamientos de productos y servicios, diversificación de productos o servicios mal planteada, precios de venta muy bajos, ¿vale? Desconocimiento del mercado, de los clientes, etcétera, ¿vale? Luego puede tener factores internos, problemas productivos, ¿no? Estos problemas productivos pues, pueden ser pues, infrautilización de edificios o de activos, ¿vale? Una empresa que tiene capacidad maquinaria para producir 1000 unidades y solo están produciendo 100, ¿vale? Lo que se llaman activos ociosos, ¿no? O infrautilizados, ¿vale? O problemas de recursos con recursos humanos, ¿vale? Baja productividad por falta de formación o motivación de los trabajadores, costes laborales excesivos, conflicto de intereses que haya entre los empleados, pues un largo etcétera, ¿no? Explico los problemas internos porque en estos es en donde generalmente la empresa, como os he comentado, puede incidir en todos ellos, ¿vale? Luego, estos problemas todas las empresas los tienen, de mayor o menor magnitud. El tema está cuando una empresa ya, este tipo de problemas son ya acuciantes,
se terminan reflejando en los resultados que la empresa está teniendo, ¿vale? Es por tanto que nosotros como analistas, cuando analizas una compañía, viendo los números, muchas veces el número, decimos aquí en España, no sé si en México, que dato mata relato. Entonces, el número te suele dar, o te suele decir dónde se suele encontrar el problema, ¿vale? En la parte interna. De tal manera que es ahí donde como analistas tenemos que incidir, ¿no? En la parte numérica para tratar de desentrañar el resto de problemas, porque al final se suelen traducir en la parte numérica, ¿de acuerdo? Bien. El análisis financiero empresarial, ya como os he comentado, o intuitivamente lo adivinaréis, básicamente es el proceso de evaluar y examinar la información contable que tiene una empresa. ¿Qué beneficios permite el análisis financiero empresarial? Analizarlo. Permite analizar la historia de la empresa hasta el momento presente, hasta el momento que se está analizando, es decir, por qué se ha dado esta situación. Por otra parte, permite comprender la situación actual, dónde está la empresa, es decir, poder adivinar cuáles son sus fortalezas y debilidades, ¿vale? De esa manera, aplicar medidas correctivas. Y por otra parte, evaluar las perspectivas de futuro que va a tener la empresa. Es decir, lo que son sus riesgos y sus desafíos, ¿vale? Todo ello se traduce a mejorar la toma de decisiones de los empresarios para que puedan alcanzar sus objetivos, ¿vale? Esa sería la síntesis, ¿vale? Del análisis financiero empresarial. Bien. Al abordar el análisis de una empresa, como analistas, lo primero que tenemos que decidir es qué tipo de enfoque queremos dar, ¿no? O qué interés tenemos en analizar la empresa, ¿vale? Por norma general, cuando se analiza una empresa, se puede hacer desde un punto de vista interno, ¿vale? Es decir, la propia empresa, el propio director financiero, analiza la empresa con la finalidad de consolidar y corregir. Quiere ver, como os he comentado, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, dónde están ubicados y de esa manera los débiles tratar de corregirlos y asentar los que ya son fuertes, ¿vale? Es decir, lo que quiere es mejorar de manera interna. Pero por otra parte, podemos analizar la empresa, o alguien puede hacerla, con otro tipo de enfoque, con el enfoque de ser una parte relacionada, ¿vale? Básicamente, una parte relacionada es una persona física o moral que tiene relación con la empresa, ¿vale? Pues, ¿por qué querría analizar la empresa, ¿vale? Esta persona. Principalmente para saber la solvencia y la liquidez que tiene la empresa. Es un objetivo totalmente distinto al que tiene la dirección cuando analiza sus propios resultados. Lo que quiere una parte relacionada es ver si la empresa es capaz de hacer frente a sus obligaciones comerciales o si lo va a hacer. En este caso, pues una entidad bancaria, cuando va a conceder un préstamo, le interesa muy poco que la empresa mejore fortalezas y debilidades. Lo que le interesa es, ¿me puede devolver el dinero que le he prestado o no? ¿Vale? Este sería otro enfoque. Otro enfoque sería el de los accionistas. Principalmente a un accionista le suele dar igual la solvencia y la liquidez, le puede importar, entenderme, ¿no? Pero un accionista lo que está enfocado generalmente es a la rentabilidad. Por lo tanto, eso de ver fortalezas y debilidades y meterse en la parte operativa de la empresa no le interesa. Y la solvencia o cómo esté estructurada la financiación de la empresa, pues tampoco. Lo que le interesa es saber si la empresa le va a dar dividendo o no. Es un enfoque distinto al de los otros dos anteriores. Y luego, por otra parte, está el enfoque de un competidor. Un competidor analizaría la empresa para tratar de atacarla o imitarla, ¿vale? Lo que es un benchmarking. Básicamente, va a tratar de saber dónde es fuerte, qué fortalezas tiene para tratar de imitarlas y las debilidades que tiene para tratar de atacarlas, ¿vale? Estos serían los 4 enfoques que como analistas tendríamos primeramente que tener en cuenta. Oye, mi enfoque es de accionista, o es de dirección, o es de parte relacionada, o es de competidor, ¿vale? Y en base a eso, hacer en el análisis más hincapié en una parte que en otra, ¿vale? Para sacar las conclusiones. Luego hay un último enfoque que pueden ser diversos objetivos que no tienen nada que ver con estos. Pues, por ejemplo, una empresa maderera es analizada por grupos de ecologistas pues para tratar de perjudicarla, ¿vale? Digamos que este tipo de analistas, de estos enfoques, buscan otra parte que no está relacionada ni con la solvencia, ni con la liquidez, ni con la rentabilidad, ni con el benchmarking competitivo, ¿vale? Entonces, he puesto el grupo de ecologistas pues para que lo entendamos, ¿no? O, por ejemplo, un forofo de Apple pues no es un accionista, pero sigue a la empresa a ver qué evolución está teniendo, pues
porque le gusta, ¿no? Ese sería otro objetivo. Bien. Paso a la siguiente. El proceso de análisis financiero, ¿vale? Es siempre el mismo. Análisis empresarial es siempre el mismo. Todo parte de la contabilidad de la empresa. La contabilidad de la empresa, los asientos que se van generando, a través de los cuales se crea el libro diario y los libros mayores y demás, generan una información para que el analista haga el diagnóstico, ¿vale? A través del diagnóstico lo que se hace es un escrito y se identifican esos puntos fuertes y débiles de la empresa. Posteriormente a ese diagnóstico se pasa a la dirección, a la alta dirección, y esta alta dirección lo que hace es una planificación y ejecución. Es decir, va a tomar medidas correctivas a la situación que se ha planteado en el diagnóstico. Lo que os comentaba, si yo a través del número sé que tengo problemas con la productividad de los trabajadores o con ineficiencias de activos y demás, voy a planificar y a llevar acciones que impactan directamente en el corto plazo de la empresa, lo que son sus operaciones, para ver si lo cambio. Entonces, se hace una planificación y se ejecuta, se sigue desarrollando la actividad empresarial de manera normal, pero con estas nuevas modificaciones, y de ahí se genera una nueva contabilidad. En esa nueva contabilidad se vuelve a diagnosticar si lo que estamos haciendo ha tenido efecto o ha tenido un impacto positivo o no lo ha tenido. De esa manera se vuelve a planificar y a ejecutar, ¿vale? En síntesis, lo que me gustaría que os quedarais es que básicamente el proceso de análisis financiero es constante. No es constante de todos los días, es constante de generalmente cada 3 meses. Lo idóneo es cada 3 meses. Hay analistas que lo hacen cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, ¿vale? La idea es que siempre teniendo la mente en los números de la empresa y ver y analizarla, se evitan muchísimos errores, ¿vale? En la toma de decisión, ¿vale? De dónde está y dónde se quiere llegar, ¿vale? Entonces, es un ciclo constante. Perfecto. Luego, aunque el principal objetivo del análisis financiero es mejorar la toma de decisiones, como os he comentado, a la hora de tomar como financieros una decisión, ¿vale? De una debilidad que hemos visto en la empresa, hay que tener muy claro que hay que tener en cuenta tres digamos, yo lo denomino lo que son los cimientos de una empresa, ¿vale? Desde un punto de vista financiero. Estos 3 cimientos es un equilibrio entre lo que se denomina solvencia, lo que se denomina liquidez y rentabilidad. Cualquier decisión que un analista tiene o aplica a una empresa incide de manera directa en estos 3 puntos, en estos 3 ejes, ¿vale? Lo idóneo es que estos 3 puntos estén siempre en el mejor equilibrio que haya, ¿vale? Principalmente tenemos a la solvencia. La solvencia, básicamente lo que se refiere es al equilibrio que hay entre proyectos de inversión y fuentes de financiación. Es decir, la estructura que tiene la empresa para su probabilidad de supervivencia a largo plazo, ¿vale? Esa sería la solvencia. Por otra parte, tenemos a la liquidez. La liquidez es la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Es decir, de pagar a proveedores y acreedores en el corto plazo, ¿vale? Solvencia es a largo, liquidez es a corto. Y por otra parte, la rentabilidad para sus accionistas, ¿vale? Entonces, aunque parecen 3 puntos que son fáciles de entender, cualquier decisión, como os he comentado, impacta, ¿vale? Por ejemplo, hay empresas que tienen muchísima liquidez porque no quieren gastar. El exceso de liquidez lo que haría es que tener un exceso de liquidez sobre la empresa impacta en la solvencia. ¿Por qué? Porque la empresa, esos activos que están en la caja de la empresa, en el banco, no están generando rédito. Por lo tanto, la solvencia no mejora, la debilitan a la solvencia, ¿vale? Por otra parte, si una empresa lo que queremos es aumentar su rentabilidad, vamos a asumir mayores riesgos. Por lo tanto, vamos a incidir en la solvencia y vamos a poder vamos a poner un desequilibrio en la sociedad, ¿vale? Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio, ni que una empresa sea muy tradicional de no gastar, ni que se endeude en exceso. Tiene que haber un equilibrio entre estos 3 ejes principales que os he comentado, ¿vale? Entonces, la gestión financiera eficaz implica encontrar el equilibrio entre estos 3 objetivos, ¿vale? Lo que suele ser una tarea pues muy complicada, ¿vale? Principalmente debido a las interrelaciones
y a los posibles conflictos que hay entre estos tres puntos. Bien. ¿Sobre qué elementos se desarrolla el análisis financiero empresarial? Pues, principalmente sobre los estados financieros de la empresa, ¿vale? Creo que los conocéis todos, pero los repasamos, ¿vale? Principalmente es lo que se denomina un balance general, un estado de resultados, flujos de efectivo y el estado de cambios en patrimonio neto, ¿vale? Luego está la memoria, ¿vale? Pero no quiero entrar en tantos tecnicismos, ¿vale? Estos serían los datos, los elementos prácticamente numéricos o los documentos que forma la empresa, ¿vale? Bien, por hacer un repaso muy rápido, básicamente un balance general lo que muestra de una empresa es cuál es su situación, su situación patrimonial, ¿vale? Lo que os he comentado antes, una empresa no es más que un conjunto de proyectos de inversión y fuentes de financiación, ¿vale? Por tanto, analizando el balance general, podemos ver cómo está estructurada o cuál es la estrategia de la empresa en la parte de tanto de financiación, de inversión que tiene, perdón, de financiación y de inversión, ¿vale? Entonces, un balance general, como os he comentado, estaría estructurado en proyectos de inversión, contablemente se denominan activos o derechos, ¿vale? Y por otra parte, está estructurado en fuentes de financiación, las cuales se denominan pasivos y patrimonio neto, ¿vale? Los activos, básicamente, es, como bien lo dice, proyectos de inversión, donde tiene invertido los recursos la empresa, ¿vale? Estos recursos pueden ser tangibles o intangibles. Los recursos tangibles serían propiedades, serían vehículos, oficinas, es decir, equipamiento informático, etcétera, ¿no? Por otra parte, también, por ejemplo, podría ser el almacén, ¿no?, que tiene la empresa, pues con todo el stock, ¿no?, que tiene en el almacén. Por otra parte, intangibles, pues marcas que tiene la empresa, patentes de carácter industrial, que forman una barrera de entrada para que entren competidores, ¿vale? Pues estos serían todos los activos, ¿vale? Esa sería la parte de proyectos de inversión que tiene la empresa. Por otra parte, tiene fuentes de financiación que, por una parte, están fuentes de financiación propia, se denominan patrimonio neto. Esto es el capital aportado por los accionistas de la sociedad, ¿vale? Los accionistas al principio ponen capital, va en patrimonio neto y luego la empresa, a través de sus operaciones, pues tiene resultados, tiene beneficios que muchas veces no distribuye a los accionistas. Generalmente no se distribuyen todos los beneficios. Hay una parte que se va quedando dentro de la empresa para ella misma poder autofinanciarse, ¿vale? Todas esas partidas van dentro de lo que se denomina patrimonio neto, ¿vale? Y luego, por otra parte, están los pasivos, ¿vale? Básicamente, lo que se denominan pasivos es dinero que la empresa debe a agentes externos, ¿vale? A proveedores, principalmente a proveedores, a acreedores y a entidades bancarias, ¿vale? A entidades bancarias y administraciones públicas, ¿vale? Es gente externa a la empresa. Yo siempre que hago un análisis, nosotros lo simplificamos como, cuando vemos un balance general, lo vemos con qué tiene la empresa y a quién le pertenece la empresa. Esto es muy importante, ¿vale? Os digo esto porque una empresa que está muy endeudada en realidad no es de sus accionistas, aunque las escrituras pongan que es de ellos. La empresa es de los que la financian. Si una fuente de financiación de un banco es un 80%, en realidad el 80% de la empresa es de un banco. A día de hoy la foto es esa, ¿vale? Y eso es un poco lo que hay que transmitir a los empresarios cuando se analiza su empresa, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los pasivos y de las fuentes de financiación, como veremos, tiene que haber un determinado equilibrio, ¿vale? Bien. Un balance general, ¿vale? Como os he comentado, que está compuesto por derechos y, por otra parte, no os lo he dicho, el patrimonio neto y los pasivos se denominan obligaciones, derechos y obligaciones. Pues hay, por una parte, derechos que se estructuran a corto plazo y derechos a largo plazo. Los derechos a corto plazo o activos a corto plazo, ¿vale? Tienen la singularidad de que son activos, ¿vale? O inversión que tiene hecha la empresa a menos de un año, ¿vale? Es decir, todo lo que se suele clasificar a menos de un año es que va a permanecer dentro de la empresa menos de un año, ¿vale?
¿Por qué permanece menos de un año en la empresa? Porque tiene lo que se denomina una alta rotación, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que entra, son cuentas que se mueven de manera constante. Por ejemplo, las cuentas bancarias. En un banco, constantemente o diariamente, una empresa tiene movimientos. El dinero no siempre es el mismo. Entran flujos de efectivo al banco y van saliendo. Eso es lo que se denomina rotación. Entonces, constantemente o existencias. Yo tengo una empresa de sillas, tengo unas existencias de 100 sillas, pero yo diariamente vendo sillas y compro, vendo y compro, vendo y compro. Entonces, estos activos tienen poca duración dentro del balance de la empresa, ¿vale? Otros activos a corto plazo, por ejemplo, son deudas con clientes, ¿vale? Generalmente los clientes, algunos no pagan, lo sabemos, ¿no? Pero generalmente suelen pagar a 30 días, 60 días, a menos de un año. Entonces, un cliente no suele deber de manera constante la misma factura. Paga una, luego debe otra. Por eso las facturas no son las mismas. Eso es lo que es la rotación de activos, ¿vale? Por lo tanto, ese tipo de activos se ubican en el corto plazo. Luego hay activos que son a largo plazo. Es todo lo contrario. Son activos que el tiempo que se asientan dentro del balance son a más de un año, ¿vale? Entonces, por ejemplo, son activos que obviamente al estar asentados a más de un año, la rotación es menor. Si una empresa compra un edificio, no va a estar comprando el edificio de manera constante, si no, estarían aquí, ¿vale? Cuando hay propiedades y equipos, ¿vale? Son que tienen poca rotación. Cuando una empresa compra equipamiento informático, es a largo plazo, es a más de un año. Entonces, se ubican todos aquí. Entonces, la rotación de un equipo, pues es mucho menor, ¿vale? También se alojan intangibles como las marcas, que vencen a 5 años, a 10 años, o las patentes, o inversiones que tiene la empresa a largo plazo, ¿vale? Entonces, estos activos también hay que destacar que al tener menos rotación, son menos líquidos, ¿vale? Es decir, en la contabilidad mexicana, los activos a corto plazo se presupone que son mucho más líquidos que lo otro. Siempre es más fácil, es más líquido el dinero en una cuenta bancaria que un coche de la empresa. Es decir, la capacidad de un activo de volverse líquido en dinero, los activos a corto plazo son mucho más rápidos que los activos a largo, ¿vale? Bueno, por otra parte, en lo que respecta a las obligaciones, tanto internas de la empresa con sus accionistas como con terceros, se clasifican también a corto y a largo plazo, ¿vale? Por una parte, lo que hemos denominado pasivos, estas deudas que la empresa tiene con agentes externos, también se clasifican a corto plazo y a largo plazo, ¿vale? A corto plazo estarían deudas que tiene la empresa con agentes a menos de un año, pues vencimientos de préstamos o pagar a las administraciones públicas, la Seguridad Social, el SAT, quien sea, pues se clasifican a menos de un año y luego pues a largo plazo pues suelen ser generalmente préstamos y créditos que la empresa tiene pues a más de un año, ¿vale? Y el patrimonio neto, los fondos de los accionistas siempre van a largo plazo, ¿vale? Siempre se ubican a largo plazo. ¿Por qué? Porque el accionista suele ser siempre el último en cobrar, ¿vale? Principalmente se entiende que es financiación que perdura en la empresa pues más de un año, ¿vale? Bien. Luego, este sería un ejemplo de balance general, ¿vale? De México, ¿vale? Como podéis ver aquí, pues se clasifican en inversión a corto plazo, activo circulante, e inversión a largo plazo. Y luego, por otra parte, cómo está estructurada la financiación de la empresa. Luego os voy a enseñar un Excel para que veamos un ejemplo de cómo se interpreta esta información, ¿vale? Bien, de aquí solo destacar que es muy importante que haya un equilibrio entre las distintas partidas, ¿vale? Cada parte que hay aquí, cada título se denomina masa patrimonial y lo que hay dentro de la masa se denomina elemento patrimonial. Entonces, entre las masas, como luego explicaré, hay una relación y debe haber un equilibrio, ¿vale? Para el éxito desde el punto de vista financiero empresarial, ¿vale? Bien. Es importante que en una empresa el valor de las inversiones, de lo que tiene invertido, sea igual al valor del patrimonio neto y de los pasivos, ¿vale? Generalmente, si una empresa no coinciden estas dos partidas, estos dos bloques, en estas cifras, pues la empresa tendría pues, problemas, ¿vale? Serios problemas. Bien.
Otro de los documentos que se analizan, ¿vale? Para el análisis empresarial, financiero empresarial, sería el estado de resultados, ¿vale? Ya tenemos una foto con el balance general de la situación patrimonial de la empresa, es decir, qué tiene la empresa y a quién se lo está debiendo. Esa es una foto. Pero, por otra parte, es interesante analizar las operaciones que la empresa ha tenido en ese periodo, ¿vale? Con la finalidad de analizar las utilidades que se han estado generando, ¿vale? Hasta la utilidad neta, ¿vale? Entonces, en México, ¿vale? En España es igual, pero bueno, el estado de resultados es un poco distinto. En México tenéis distintos tipos de utilidades, ¿vale? Por una parte, en términos generales, se habla de una utilidad bruta. Básicamente lo que da esta utilidad bruta, ¿vale? Trata de hacer es restar a las ventas netas el costo directo que han tenido las ventas. Por ejemplo, si yo yo fabrico jarrones, ¿vale? Yo, cuando venda los jarrones, me darán, es un ejemplo, 100.000 pesos, pues a esos 100.000 pesos le quitaré solamente el costo directo de fabricar los jarrones. Le quitaré el barro, le quitaré la luz, la electricidad que ha llevado del horno y le quitaré al personal dedicado a esa tarea, no el resto de personal administrativo ni de marketing, ¿vale? Analizaré realmente los ingresos que he tenido y quitándole el coste directo que he tenido, ¿vale? Eso da la utilidad bruta, ¿vale? Cuando tenemos la utilidad bruta, lo que se hace es, se van añadiendo otros ingresos y otros gastos relacionados con la actividad. Por ejemplo, departamentos administrativos, se pueden meter otros gastos generales que no tienen que ver con los costos directos, ¿vale? Se meten depreciaciones, pues que han tenido los activos, pues en ese periodo, ¿vale? Se meten otros ingresos que la empresa ha generado, ¿vale? Y de esa manera, como veis, todo va en cascada. Desde las ventas netas van bajando una serie de resultados hasta que da una utilidad bruta, ¿vale? Entonces, es muy interesante ir analizando en qué parte rompe la empresa. Una empresa, cuando se empieza a analizar, a veces la utilidad bruta es positiva, pero la utilidad de operación es negativa. Ahí ya nos está diciendo que los costos indirectos de la empresa la están lastrando. Y es ahí donde, en las primeras diapositivas que os he explicado, se puede ver en qué departamento, qué está fallando, dónde hay sobrecostes, ¿vale? Entonces se puede ir analizando. Bien. La utilidad de la operación es muy importante, ¿vale? Porque la utilidad de la operación, digamos que es el conjunto global de cómo está la parte de las operaciones diarias o del core business que está teniendo la empresa, ¿vale? Luego, a la utilidad de la operación, como veremos más adelante en un ejemplo, se le incluyen ingresos y gastos de carácter financiero. Es decir, son ingresos que no tienen que ver con su actividad principal, por decirlo de alguna manera, y de perfil financiero. Por ejemplo, la empresa tiene depósitos a largo plazo, el banco le ha generado intereses, los gastos van aquí. La empresa ha pedido un préstamo, ha pagado intereses, van aquí, los gastos financieros. La empresa ha vendido a España y ha tenido que hacer un cambio de divisa y cuando ha repatriado el dinero en euros, el tipo de cambio y lo ha convertido a pesos, ha perdido dinero, va aquí, ¿vale? Son operaciones monetarias o financieras que no tienen que ver realmente con el core business de la empresa, ¿vale? Entonces, básicamente se van sumando y restando y da una utilidad antes de impuestos. Esa utilidad antes de impuestos se le aplican los impuestos que el país tiene y, por lo tanto, da la utilidad neta que ha tenido la empresa, ¿vale? Entonces, no solo en el análisis financiero nos fijamos en la utilidad neta como haría un accionista, que se fijan solo en eso, sino que nos tenemos que fijar en dónde se va debilitando la empresa, en qué parte se está debilitando y dónde está su debilidad en este punto, ¿vale? Como veremos más adelante. Bien. El siguiente documento que hay que analizar, que no siempre existe en la empresa y es una pena porque que no se construya, ¿no? Es el estado de flujos de efectivo, ¿no? El estado de flujos de efectivo, básicamente lo que trata de analizar son los cobros y pagos que se han realizado en la empresa, ¿vale? Aquí hay que definir, porque hay gente que tiene confusión a veces, ¿qué diferencia hay entre un ingreso y un cobro y un gasto y un pago? Bien, yo puedo en el estado de resultados que hemos mostrado antes haber facturado a un cliente 1 millón de pesos, pero eso no quiere decir que yo lo haya cobrado, ¿vale?
un proveedor me ha podido emitir una factura de un gasto, yo la puedo clasificar como un gasto en el estado de resultados, pero eso no quiere decir que yo le haya pagado a él, ¿vale? Lo que se trata de analizar en el estado de flujos de efectivo es realmente qué salidas y entradas monetarias reales ha tenido una empresa. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que facturan mucho dinero pero luego no cobran. A mí como analista, que lo soy, una empresa que factura mucho pero no es capaz de generar flujos de efectivo no me vale para nada. Porque ¿para qué? Para que tenga deudas y problemas, ¿vale? A mí lo que me interesa es una empresa que sea capaz y tenga la fortaleza de generar estos flujos, ¿vale? Por lo tanto, los analizo esa parte y comparo, como veremos más adelante, este estado de flujo de efectivo con el estado de resultados, si hay una correlación. Es decir, la empresa ha facturado 5 millones de pesos este año, vale, ¿cuánto ha movido? Ah, pues ha movido 4 millones, está ok. Pero es que ha facturado 5 millones, pero es que ha movido 100.000. Uf, problemas, ¿vale? Entonces, este flujo de efectivo se puede analizar en 3 flujos distintos o los clasificamos en 3 flujos, ¿vale? El primer flujo es el flujo de caja operativo, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Imaginad que la empresa no tiene dinero en cash, no tiene dinero en efectivo. Todo trabaja con bancos. Lo que vamos a hacer ahora es descargar un Excel con todos los movimientos bancarios, ¿vale? Vale. Entonces, con el Excel abierto, en el flujo de caja operativo, lo que vamos a meter solo son cobros y pagos relacionados con la propia actividad de la empresa. Es decir, pago de nóminas, pago de seguros sociales, pagos al SAT, cobros que he cobrado de clientes, pagos que he hecho a proveedores, ¿vale? Es cobros y pagos exclusivamente relacionados con nuestra propia actividad. Eso va a dar un flujo de caja que se denomina el operativo, ¿vale? Que es realmente las operaciones de la empresa generan un flujo de caja que es positivo o no, ¿vale? Vale, ese Excel, imaginad, ya hemos sacado todos los movimientos relacionados con la actividad de la empresa. Ahora quedan 2 más. Ahora lo que hacemos es sacamos el flujo de caja que se denomina financiero. Este flujo de caja financiero es cobros relacionados con financiación. El banco me ha cobrado la cuota del préstamo, va aquí. El banco me ha cobrado intereses, va aquí. He tenido una comisión bancaria por tipo de cambio, por el cambio de divisa, va aquí. Se va separando, ¿vale? Y este flujo de caja financiero, que luego lo explicaré más en detalle, también se analiza y se va a ver, ¿vale? Y entonces, al final, cuando hemos separado, hemos quitado, extraído el flujo de caja operativo y el flujo de caja financiero, nos queda el flujo de caja de inversión, que eso es básicamente cobros y pagos relacionados con actividades de inversión de la empresa. Por ejemplo, la empresa ha comprado ordenadores, lo ha pagado por ahí. Ese pago que ha hecho, lo ha hecho. Resulta que la empresa ha vendido maquinaria porque quiere renovar la maquinaria y ha vendido la maquinaria a otra empresa, por tanto, va aquí, se va separando. De tal manera que se puede analizar cada flujo de caja de manera independiente. Aquí el problema, como contadores y demás, o empresarios, es que muchas veces es muy difícil, porque a veces los clientes no quieren pagar mucho dinero, en partir estos flujos. Pero dentro de estos flujos hay muchos secretos de por qué y dónde está fallando una empresa, ¿vale? Bien. Entonces, el resultado de estos 3 flujos, la suma de los 3, algunos sean positivos y otros negativos, da como resultado el flujo de caja libre. Es decir, el efectivo disponible que la empresa tiene para poder reinvertir. Este flujo de caja puede ser positivo o negativo. Si es positivo, buenas noticias. Si es negativo, pues malas, ¿vale? Bien. Ahora pasamos a las principales metodologías de evaluación, ¿vale? Entonces, las principales metodologías de evaluación de una empresa son, hay muchísimas, ¿vale? Pero las principales son estos documentos que os he comentado, el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo, son, para poder analizarlos es análisis vertical, el método gráfico y análisis a través de ratios, Perdón, David, ¿vale? tenemos una mano Sí, levantada de José Eduardo Castellanos. No sé si sí, quieres sí, que sí, la atendamos de una claro, claro, vez o hasta el final. por Adelante, José supuesto, Eduardo, por puedes abrir supuesto. tu micro. Muchas gracias. Una pregunta. En la página anterior, donde nos está haciendo un favor de mostrar
lo que es David, lo que es la aplicación de lo que es los flujos de caja. Oye, Sí. el retorno de lo que es capital en inversión no va incluido aquí. Es una pregunta. El retorno de capital de aportación, me refiero. De lo que te genera, por ejemplo, una máquina. No, capital, de aportaciones a capital. Las aportaciones a capital van dentro del flujo de caja financiero. Ah, perfecto. Ok, era mi duda nada más, ¿eh? No, está muy bien el apunte, no lo he dicho. Básicamente es cuando un accionista, una empresa va a constituir la sociedad, los accionistas del dinero que ponen, de los pesos que ponen, van en flujo de caja financiero porque se está financiando, ¿vale? Es lo mismo que un préstamo. Cuando un préstamo se ha concedido a la empresa, va dentro de actividades de financiación. Sí, es Y que las más que nada, aportaciones a los socios es lo mismo. sí, perfecto. Más que nada me quedaba la duda porque esa parte ya es que No, forma parte finalmente del flujo, por eso te lo pregunté. es así, forma parte y luego cuando la empresa, por ejemplo, paga el dividendo a los accionistas, se reconoce como flujo de caja financiero, sale de aquí. Pero Muchas muy gracias. bien visto. No, gracias Gracias. a ti por la apunte porque no lo había dicho. ¿Vale? Entonces, Gracias. todas las actividades de financiación internas o externas se reflejan en el flujo de caja financiero. ¿Vale? Bien, como os comentaba, hay estos tres documentos, balance general, estado de resultados y flujos de efectivo. Hay muchísimas metodologías para evaluarlas, pero las principales son el análisis vertical, el método gráfico y el análisis por ratios, ¿vale? Bien. El análisis vertical, ¿vale? Básicamente, lo que permite es, cuando tenemos un balance general de la empresa, nos permite averiguar qué proporción representa una partida sobre el total de un grupo, ¿vale? Esto lo vais a ver mejor aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí una empresa tiene activos a corto plazo, a menos de un año, lo que os he comentado, muy líquidos o deberían ser líquidos, ¿vale? Nosotros como analistas, si vemos el balance general de la empresa, siempre está en unidades monetarias, ¿vale? Lo que se hace es trabajar en porcentajes verticales. Se toma como referencia que el total del activo a corto plazo, en este caso, es el 100%, ¿vale? Esta cifra sería el 100%. Entonces, comparamos las subcategorías en base a la matriz, a la principal, de tal manera que en lugar de leer numéricamente, que es un poco locura, ¿no? 3.736.000 pesos y los números, el análisis vertical en base a una partida base nos dice cómo está compuesta y nos permite equilibrarlo. Aquí, si esta parte, porcentajes verticales, las tuviésemos ocultas, vemos unidades monetarias, pues no nos enteramos muy bien. En cambio, con porcentaje vertical, ¿qué te dice? Oye, el efectivo de la empresa representa un 51% de la inversión a corto plazo que tiene la empresa, de los activos. Pues es un dato muy positivo. Pero el número de 1.900.000 no nos dice mucho, ¿vale? Entonces, el porcentaje vertical lo que nos permite es, de una manera muy rápida, muy visual, ver cómo está organizado un determinado elemento, una determinada partida que luego queramos analizar, ¿vale? Luego, por supuesto, muestra de manera muy simple la composición de los estados financieros, ¿vale? Porque elimina el elemento numérico, que a veces es importante, pero no, en una primera visión no es tan importante, creedme, ¿no? Y por otra parte, detecta puntos fuertes y débiles de la empresa. Permite sacar conclusiones de manera muy rápida, ¿vale? Como veremos posteriormente, ¿vale? Luego, de otra principal metodología, además del análisis vertical, ¿vale? Estoy dando mucha información, pero cuando llega el Excel creo que lo vais a ver más claro, ¿vale? Otra de las principales metodologías de evaluación es el método gráfico, ¿vale? Es básicamente representar gráficamente los porcentajes verticales, ¿vale? Entonces, la principal característica o principal beneficio que tiene el método gráfico es que muestra equilibrios y desequilibrios patrimoniales, ¿vale? Como vamos a ver más adelante. Entonces, como veis aquí, el porcentaje vertical nos lo daba en número, pero aquí nos lo da ya de manera más gráfica. Simplemente con una vista ya sabemos que en este caso, en esta empresa, cómo está equilibrado en los activos a corto plazo, cómo se está componiendo, ¿vale? De esa manera nos permite analizar, son herramientas que nos permiten analizar mucho más rápido la situación de una empresa en ese momento, ¿vale? Bien.
Insisto, esto lo mostraré más adelante. Luego, el método gráfico no solo se hace con partidas, por ejemplo, de balance. Esto, por ejemplo, vale, es una cuenta de resultados, ¿vale? Pequeñita. ¿Vale? Pues nosotros, las ventas, se le da el porcentaje como si fuese el 100%. Y lo que se hace es una referencia de el resto de partidas en base a las ventas. Si las ventas son el 100, tenemos otros ingresos que representan el 11%. Esto el 31, el 14. Es decir, es muy visual. Nos permite ver cómo están compuestos los ingresos y dónde la empresa se está desangrando de manera muy rápida. Si tuviéramos que leerlo en unidades monetarias, locura. Pero en cambio aquí ya nos permite articular de manera gráfica, tanto porcentual como gráfica, cómo está compuesto todo eso. ¿Vale? Bien. El último elemento, ¿vale?, de metodología, mi favorito, también por los años, es la evaluación a través de ratios, ¿vale? Básicamente, ¿qué es un ratio? Básicamente un ratio es la relación que existe entre dos partidas contables de la empresa determinadas, ¿vale? Esto no dice mucho, pero ahora que os los explicaré, cuando lleguemos al Excel lo veréis, ¿vale? Básicamente, cuando se ve un balance de situación, una cuenta de resultados, leer una determinada partida no nos dice nada. Es la relación que esa partida tiene con respecto a otra la que nos hace estar alerta o detectar esas debilidades o fortalezas de la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, respecta, como os he comentado, aspectos que los propios componentes de contables de manera individual no revelan, ¿vale? Entonces, siempre un ratio se van comparando determinados elementos, se mezclan mínimo 2 y máximos los que el analista quiera, ¿vale? Entonces, bueno, simplifican y facilitan el análisis de la empresa. ¿Por qué os he dicho que son los más rápidos? O sea, mi favorito, porque ya cuando un ratio, yo ya sé en dónde tendría que estar, un ratio que me tendría que dar un 3, me da un 2, no tengo que ver la parte visual de la empresa, no tengo que analizar el método gráfico o el método o el análisis vertical. Yo ya sé que un ratio, la empresa debería estar entre un ratio numérico entre este y este. Si se pasa, pues no es tan óptimo, y si no llega, pues es malo, ¿vale? Entonces, simplifica muchísimo el análisis, ¿vale? Y luego, como os he comentado, por supuesto, y como el resto de herramientas, proveen información que mejora la toma de decisiones, ¿vale?, de la empresa. Bien, pues con vuestro... vale. Luego, tipos de ratios, pues hay ratios para cada documento que os he dicho. Hay ratios para balance general, hay ratios para estado de resultados, que son menos, hay ratios para flujos de efectivo, ¿vale? Y luego hay ratios que se mezclan, ¿vale? Que os los voy a explicar ahora mismo. Vale. Con vuestro permiso os voy a compartir mi pantalla. Vale. Voy a presentaros toda mi pantalla. Si me podéis indicar, por favor, cuando la veáis, creo que ya la estoy compartiendo. Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues perdonad, o sea, un montón de información, pero bueno, aquí lo que hemos trabajado es en un Excel para explicároslo con un ejemplo práctico, ¿no? Que al final yo creo que en la práctica se ve todo muchísimo mejor, ¿vale? Básicamente aquí contamos este Excel, luego os lo facilitaremos, ¿vale? Es una plantilla, os indicamos dónde tendréis que poner los datos de la empresa para que los cálculos se hagan de manera automática, ¿vale? Y facilitaros el análisis, ¿vale? Entonces, bueno, aquí como veis, tenemos una empresa, ¿vale?, que ha presentado, pues, determinados documentos, ¿vale? Ha presentado un balance general, ha presentado un estado de resultados y ha presentado unos flujos de efectivo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nosotros como analistas, cuando exportamos los datos de CompaKey, ¿vale?, pues tenemos este dato. En realidad, pues no nos está diciendo mucho, ¿vale? Ahora es donde nosotros podemos empezar a analizar la empresa, ¿vale? El análisis de una empresa sigue un protocolo, ¿vale? O sigue, digamos, una disciplina, un orden, ¿vale? Inicialmente analizamos la situación patrimonial de la empresa, es decir, el balance general. Luego analizamos el estado de resultados, luego la combinación de ambos y luego flujos de efectivo. Entonces, bueno,
Principalmente analizando esta empresa, principalmente, como os he comentado, vamos a analizarla con análisis vertical, ¿vale? El análisis vertical en un balance general lo estructuramos como que el total de activos y el total de pasivos son el 100% de cada bloque, ¿vale? Es decir, 8 millones de pesos que tiene esta empresa sería el 100%. Lo que tratamos de adivinar es, en base a este número, ¿qué representación tienen estas partes? Como veis, el resultado que nos arroja es que si este es el 100%, que son 8 millones de pesos, lo que nos está diciendo es que el 55% del total de activos o de la inversión que tiene esa empresa es a corto plazo, ¿vale? Por lo tanto, el otro 45% es a largo plazo, ¿vale? Esto nos dice mucho. No da una opinión directamente concreta, pero sí nos dice ante qué tipo de empresa nos encontramos, ¿vale? Que ahora os lo explicaré. Entonces, como veis, aquí, en lugar de tener que leernos la parte numérica, nosotros ya sabemos de un vistazo que del total de activos que tiene la empresa, el 55% son a menos de un año y el 45% es a más de un año, ¿vale? También hacemos lo mismo en los pasivos con respecto a esta parte, ¿vale? Aquí, ¿qué información nos da? Pues que los recursos de los accionistas de la empresa representan el 53% de las fuentes de financiación de la empresa, ¿vale? Es decir, la otra diferencia, ¿vale? En este caso un 48%, un 47%, lo que sea, proviene de fuentes de financiación externa, ¿vale? Entonces, con esto vamos empezando a montar un cuadro de mandos, ¿vale? Este cuadro de mandos no quiero sacar en esta charla, con gusto podría dar una ya que más práctica, no quiero sacar una conclusión de una empresa, porque como os he comentado, hay distintos enfoques al análisis de la empresa, ¿vale? En base al enfoque, si lo que buscamos es rentabilidad, si lo que buscamos es si le podemos prestar, son distintos enfoques. Por lo tanto, hay que tener muy claro ese enfoque para sacar una conclusión, ¿vale? Pero bueno, por partes, primero, lo que se suele analizar es la estructura de inversión que tiene la empresa, lo que os he comentado. En este caso, aquí ya resume cómo están distribuidos, cómo está distribuida la estrategia de inversión. Eso es cómo hay que verlo. Esta empresa, de los recursos que tiene, ¿cuál es su estrategia? ¿Es a corto plazo o es a largo? En este caso, es a corto. Es la gran mayoría de sus recursos, o más de la mitad, son a corto plazo, ¿vale? Esto en realidad no es ni bueno ni malo, pero nos da una idea de la empresa que estamos analizando, ¿vale? Generalmente las empresas de servicios tienen muy pocos activos a largo plazo. ¿Por qué? Porque una empresa que vende servicios no va a tener un edificio, no va a tener generalmente un edificio enorme o va a tener maquinaria pesada. ¿Por qué? Porque lo que vendo son servicios. Por lo tanto, esta estructura nos dice en qué sector o en qué segmento se puede dedicar la empresa. En cambio, hay empresas que tienen muchísima inversión, su estrategia es a largo plazo, porque precisan de maquinaria, precisan de edificios y de material para poder ejercer su actividad. Por lo tanto, una empresa con estrategia, como este caso, a corto plazo, implica que es una empresa ágil, es dinámica, es una empresa que se puede adaptar fácilmente a un mercado porque puede llegar a pivotar. ¿Por qué? Porque no está lastrada por activos pocos líquidos. Esta empresa en un momento determinado cierra y no tiene mucho a largo plazo. Necesita liquidez y casi toda la tiene a corto plazo, ¿vale? Son señales, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Luego, pasamos, como os he dicho, aquí no hay un ratio que nosotros podamos decir, esto cada analista lo tiene que contemplar y tenerlo en cuenta. Luego pasamos a analizar el endeudamiento y la financiación que tiene la empresa, ¿vale? Entonces, para este endeudamiento, ¿vale? Lo que tratamos de adivinar básicamente es, en este caso, pues como podéis ver, este ratio se llama ratio general, ¿vale? Este ratio de endeudamiento general lo que nos está diciendo es del total de financiación que tiene la empresa, ¿vale? ¿Qué porcentaje es de agentes externos? Esto es muy importante, ¿vale? Es decir, en manos de quién está la empresa desde el punto de vista externo. En este caso,
de esta inversión, de toda la inversión que la empresa tiene, el 47% pertenece o está financiada por agentes externos, que puede ser un banco, un proveedor, dinero que debamos al SAT, a la Seguridad Social, a quien sea, ¿vale? Si este ratio es muy elevado, pasa de un 57, 60%, es una señal de alarma. No quiere decir que esté mal la empresa, hay que verla en un conjunto, ¿vale? Pero ya es un síntoma de, oye, la empresa puede estar muy endeudada, ¿vale? Estos ratios que os estoy presentando son ratios que generalmente tienen todas las entidades, suelen ver muchísimo las entidades bancarias. Me estoy poniendo de un lado de que queréis analizar a un cliente para ver si le darían un préstamo, ¿vale? Entonces, una entidad bancaria lo que primero suele ver es esto. Oye, ¿cómo está endeudada la empresa? Si el endeudamiento está muy endeudada, pues puede haber problemas, ¿no? Por otra parte, lo que una entidad suele ver es la calidad de la deuda externa, ¿vale? ¿Qué quiere decir la calidad de la deuda externa? Lo que importa a un prestamista, a un banco, ¿vale? O a un inversor, generalmente, es que la empresa esté poco endeudada a corto plazo. ¿Por qué? Porque cualquier problema que pueda haber en la empresa en el corto plazo puede acabar con ella. Hay una frase que decimos en España aquí de economistas que dice que a largo plazo todos muertos. ¿Vale? Eso quiere decir que, bueno, si lo debe dentro de un año me da lo mismo lo que hay aquí. Entonces, ya no solo se ve el nivel de endeudamiento que tiene la empresa con respecto a su deuda total, sino si está muy endeudada a corto y a largo. Si esta deuda de endeudamiento general, que puede ser elevado, es un ejemplo, la deuda es a largo plazo, es menos preocupante. En este caso es muy preocupante. O preocupante, digámoslo. ¿Por qué? Porque dice, joder, la empresa, el 75% de su deuda es a largo plazo. O sea, es a corto plazo, ¿vale? Entonces, son síntomas de cómo le vengan mal dadas, como se dé un COVID, como pasó, que cerraron comercios y demás, ¿qué va a hacer la empresa con esto? Si en un momento determinado no tuviese suficiente liquidez, ¿vale? Entonces, es un ratio que junto con el endeudamiento general se ve mucho por las entidades bancarias, ¿vale? Entonces, generalmente cuando a un cliente se le suele ver con mucho endeudamiento a corto plazo, es bueno tratar de reestructurar y que haya un equilibrio. Generalmente, pues que el endeudamiento a corto de la financiación externa represente un 40. Sería una buena cifra, un 30, un 20, cuanto menos, mejor, ¿vale? Para que no se den tensiones de tesorería o tratar de evitarlas, ¿vale? Bien. Entonces, ya estos ratios importantes. Luego, ratio de financiación permanente. Aquí lo que trata de ver se trata de hallar o ver la entidad es la de toda la financiación que tiene la empresa, de la absoluta financiación, cuál es a largo plazo. En este caso, esta. Financiación externa a largo y a esta, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, pues este ratio sale positivo, ¿vale? Pero no es un ratio, como os he comentado, determinante, ¿vale? Los ratios determinantes son endeudamiento general y calidad de la deuda. Estos son los que más se suelen ver, ¿vale? No obstante, si la financiación permanente que tiene la empresa a largo plazo, pues desde un 60, supera el 60, pues lo suelen ver bien, ¿vale? Genial. Si tenéis alguna duda, levantéis la mano y la vamos resolviendo al momento, ¿eh? No tengo problema. Luego, como os he comentado, estos ratios son interesantes. Luego están los ratios de solvencia, ¿vale? Está, por ejemplo, el ratio de solvencia general, lo que trata de adivinar es ver si la empresa es capaz de devolver sus deudas, ¿vale? Con los activos de los que dispone. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, generalmente, la solvencia tendría que estar entre un 1, bueno, debería estar en un 1,5, por decirlo de alguna manera. ¿Eso qué quiere decir? La empresa tiene capacidad de, si todo esto lo hago líquido, liquidar mis deudas con externos, ¿vale? Si supera el 1, implica que habría un excedente para poder cubrir a los accionistas, ¿vale? Pero lo importante en una empresa es cumplir con sus obligaciones externas, ¿vale? Los accionistas en una empresa generalmente son los últimos en cobrar. Hay una pirámide de liquidación que se llama. Primero cobran los trabajadores, después cobran generalmente las administraciones públicas, luego los bancos y luego los accionistas. Pues lo que trata de ver este ratio de solvencia, ¿vale? Es
esa capacidad, si la empresa tiene activos para poder cubrir sus pasivos. Si este ratio de solvencia es inferior a 1, implicaría lo que se denomina quiebra técnica. Implica que la empresa no puede devolver o no tiene capacidad con los activos que ha generado de devolver la deuda que tiene. Por lo tanto, si este ratio es problemático, pues ningún banco lo va a dar. ¿Vale? Genial. Vale. Y luego tenemos, la parte de estabilidad a largo plazo. ¿Vale? Que básicamente aquí lo que trata de hacer es trata de comparar la deuda externa junto con el patrimonio neto en base a es muy parecido a la estructura de financiación permanente, ¿vale? No es un ratio tan importante de solvencia, pero es un ratio que también se mira, ¿vale? Entonces, por repasar, principales ratios serían estos y solvencia general de una empresa, ¿vale? Bien. Luego, por una parte, estos serían los ratios, ¿vale? Luego, como habéis visto, están ratios de inversión independiente. Hemos analizado la estructura de inversión de la empresa y luego la estructura de financiación de la empresa, ¿vale? Que son estos. Bien, ahora lo que os comentaba es que se trata de comparar, digamos, el equilibrio que hay en la fuente que os he dicho. Proyectos de inversión, activos que tiene la empresa, en equilibrio con la parte, por ejemplo, de fuentes de financiación, ¿vale? Entonces, aquí lo que trata de adivinar la empresa, ¿vale? Es un ratio que se denomina ratio de liquidez, ¿vale? Este ratio de liquidez se divide en dos tipos de ratios. Ratio de liquidez general, ¿vale? Y ratio de liquidez inmediata, ¿vale? ¿Qué es el ratio de liquidez general? ¿Vale? Aquí lo que se suele analizar de una empresa, ¿vale? La liquidez es a corto plazo. Lo que se trata de adivinar en la empresa es esta relación que existe. Si la empresa es capaz de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con sus activos a corto plazo, ¿vale? Entonces, a través de este ratio lo que nos dice es, la empresa tendría capacidad suficiente para pagar a sus proveedores y a acreedores a corto plazo, a menos de un año, con los activos que tiene. Entonces, compara estas dos cifras, ¿vale? Entonces, si esta cifra es superior a 1, pues buenas noticias. Lo ideal es que sea entre 1,2 y 1,5, 1,7, ¿vale? Si el ratio de liquidez general es negativo, es menor a 1, aquí se pondrá en rojo cuando os pase la plantilla, implica que la empresa tiene problemas a corto plazo o no tiene capacidad suficiente para hacer devolución a sus préstamos o a sus deudas a corto plazo, ¿vale? Entonces, ¿qué desde el punto de vista analítico qué sugiere? Pues una situación problemática, porque esta gente de aquí puede denunciar a la empresa puede ir a concurso de acreedores, la empresa se tiene que refinanciar, problemas, ¿vale? Entonces, lo ideal es que este ratio esté siempre entre 1,2 y 1,5, ¿vale? ¿Por qué digo que el ratio de liquidez general no debería exceder 1,5? Porque este ratio de liquidez, si es muy grande, se detectan activos ociosos, lo que se llama, lo que os he comentado antes. Una empresa que no quiere invertir y quiere tener todo el dinero en caja, muchas veces es mejor que lo saque o no lo tenga, porque los índices que va a dar es que pueden recaer sospechas sobre ellos de que la dirección financiera no está siendo la adecuada. ¿Por qué? Porque hay activos ociosos, es decir, activos que no están generando rentabilidad. Entonces, una empresa no da buena imagen ni que no utilice los recursos ni que los utilice en exceso, ¿vale? Entonces hay que buscar el equilibrio que os comentaba. Bien. Por otra parte, a este ratio de liquidez, que es el que comúnmente se suele hablar en la industria financiera, hay otro ratio que considero que es mucho mejor, parte de este mismo, que es el ratio que se denomina liquidez inmediata o acid test ácido, ¿vale? Básicamente, el ratio de liquidez general toma esta partida y la compara con esta, ¿vale? En este caso. Pero muchas empresas
dan por activos, el que trabaja solo con este ratio, que la empresa puede convertir fácilmente estos activos a corto plazo en dinero. No siempre es así, ¿vale? Por lo tanto, hay un ratio que es el acid test que os he comentado, que aquí lo que trata es de quitar las partidas menos líquidas, ¿vale? Ponemos un ejemplo. Soy un analista, viene una empresa que se dedica a venta de sillas escolares para colegios. Esta empresa, en stock, en inventarios, tiene, supongamos que el 80% de su activo a corto plazo son sillas, ¿vale? En liquidez general lo pasaría, porque tiene sillas, es obvio, tienen un valor. Lo comparo con esto y me dice que está ok. Bien, pero oye, ¿realmente la empresa es capaz de vender todas las sillas? A lo mejor no, porque a lo mejor es obsoleto. Sus existencias ya son obsoletas, el mercado ya no las quiere. La empresa está manipulando la contabilidad. ¿Por qué? Porque manipula la contabilidad con respecto a sus existencias. Entonces, es una partida que en los inventarios suele ser se suele manipular fácilmente el valor de los inventarios, porque ¿quién quiere meterse en el almacén de una empresa a contabilizar lo que tiene? Entonces, lo que trata de hacer el acid test, el test ácido, trata de quitar estas partidas y decir, vale, puede que sean muy líquidas. Hombre, si soy Apple y tengo iPhones, pues doy por seguro que son líquidas, ¿vale? Pero generalmente se eliminan. Se eliminan esta partida, por ejemplo, inventarios, se elimina. Y se elimina la partida, por ejemplo, clientes y cuentas a cobrar. ¿Por qué? Porque es dinero que le deben los clientes. Oye, ¿estás seguro que el cliente te va a pagar? Pues es que a lo mejor no te va a pagar, nunca. Entonces, lo que hace el test ácido es a todas estas partidas se le eliminan la partida de clientes y la partida de inventarios y determinar otro tipo de partidas. Es decir, solo toma las partidas más líquidas, que son el efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones financieras a corto plazo. Es decir, activos súper líquidos. Entonces, lo compone distinto. Dice, oye, sumo los activos ultralíquidos y entonces voy a ver si con ellos, con lo que tengo en los bancos y las inversiones, que puedo liquidar rápido, pagaría. Entonces se compara. ¿Vale? No sé si me he explicado bien, ¿vale? Es como una prueba más de estrés. Este sería un estrés general que lo hacen muchísimos analistas, pero como os estoy explicando, para mí, a título particular, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Por manipulaciones contables, porque hay activos que no están depreciados, en fin. Yo, ¿cuál suelo trabajar? Con liquidez inmediata. ¿Vale? Bien. Luego, de esta parte de análisis que hemos visto, del análisis gráfico, ¿vale? Que aquí hay mucho de estructura de la inversión, financiación, ¿vale? Esto se puede leer de esta manera, pero también lo podríamos ver gráficamente, que es el método gráfico que también os comentaba. De una visión general rápida, si se tienen los ratios en la cabeza y lo que queremos ver, pues se puede adivinar. Yo directamente en esta visión de un balance general de la empresa, yo ya sé si la empresa, por lo menos con los activos a corto plazo que tiene, doy por hecho o sé si puede liquidar sus deudas a corto plazo. No me hace falta ir aquí. Yo ya lo estoy viendo. Que hay un excedente que sobra, ¿vale? De la empresa. ¿Vale? Entonces, generalmente es una visión que se suele utilizar, la visión gráfica, pero generalmente con la visión de ratio, pues generalmente pues te la suele dar todo, ¿vale? Bien, me gustaría hacer un inciso, que he cometido un error, lo acabo de adivinar, en este ratio, ¿vale? En el de estabilidad a largo plazo. No he sido lo suficientemente exhaustivo, ¿vale? Este ratio de estabilidad a largo plazo, que no lo he explicado nada bien, ¿vale? Porque me he confundido en la terminología. Básicamente, lo que quiere determinar es, un analista lo que suele ver es si el activo que la empresa tiene a largo plazo es capaz de ser financiado con financiación permanente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si una empresa, supongamos que tiene un edificio, ¿vale? Y el edificio lo tiene que pagar, lo está pagando, pero el pago del edificio no viene de financiación a largo plazo,
¿vale? De lo que se va a generar a largo plazo, de deuda a largo plazo, la empresa no tiene tiempo de pagar, ¿vale? Entonces, esta diferencia, supongamos que esta empresa no puede devolver esto, o sea, los activos a largo plazo no son suficientes para cubrir activos a largo plazo, va a tener que cubrir ese dinero o va a tener que pedir dinero a corto plazo. Si tengo un activo que voy a tardar tiempo en devolver el dinero y lo tengo que pagar con dinero que lo tengo que devolver ya, es un problema, ¿vale? Entonces, es este el ratio, ¿vale? Que os pido disculpas, pero se me había pasado, es que se me cruzó con financiación permanente, no lo entendía y he caído, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? De todas formas, os estoy dando mucha información, tendréis el Excel para poder jugar con él, por supuesto tendréis mi correo y, oye, lo que necesitéis, cualquier duda, o si queréis un segundo webinar, yo encantado, que me encanta este mundo, ¿vale? Bien. Luego, hay una parte que se analiza el estado de resultados, ¿vale? Perdón, El David, estado de tenemos otra mano levantada por ahí. Sí, por favor. Adelante, ¿pueden abrir su micro? David, perdón, una vez más una pregunta. ¿Podrías regresar a tu Sí. página anterior, por favor? Sí, claro. Mira, y ahorita que nos hiciste favor de sobreentender el término de estabilidad a largo plazo, quisiera ver si yo lo pudiera encajar en el concepto que yo puedo, yo puedo prestar dinero a una tasa superior, ¿sí? A lo que a mí me están prestando. ¿Encajaría directamente ahí este concepto de estabilidad a largo plazo o tendría que conceptualizar algunos otros conceptos extraordinarios de lo que corresponde a estabilidad a largo plazo, por favor? Vale, si te he entendido bien, la empresa, digamos que tiene un dinero, ¿no? Es correcto. Y la empresa ese dinero lo invierte. Correcto, así es, lo invierte, Correcto. exactamente. Vale, Pero lógicamente, pero vamos a pensar que no lo invierte, sino presta a un tercero, ¿sí? X vale. cantidad, pero caso contrario, también la empresa pues, debe un dinero también por un tipo de endeudamiento, llámale también a largo plazo, por un préstamo a través de una institución financiera. Vale. En ese caso, el préstamo que tú has hecho, si es un préstamo que la empresa ha hecho a un tercero, Es a correcto. menos de un año, la deuda de ese tercero va aquí. Es un activo de la empresa. Perfecto. Entonces jugaría Sí. dentro de lo que es la solvencia o el ratio de estabilidad a largo plazo, ¿correcto o incorrecto? Corrígeme nada más. Si es a menos de un año, no jugaría en lo que es la parte de estabilidad a largo Ah, ok, plazo. ¿Por sí, qué? claro, sí, Porque lógico. está corto. Pero Ah. puede ocurrir que la empresa, el dinero que ha prestado, lo preste a 5 años. Por lo tanto, imagínate, tu empresa me lo prestas a mí a 5 años, 4 años van a ir aquí, porque Sí, es a largo perfecto. plazo. Perfecto. Entonces, Sí, ahí sí va a afectarte a la estabilidad a largo plazo. claro. Pero uno de los años, cuando se está devolviendo, el principal en esa cuota tiene que bajarse activo circulante. Es lo mismo que cuando una empresa pide un préstamo a un banco, no va todo el préstamo a largo plazo. Si se pide 1 millón de pesos a 5 años, se clasifica esa deuda y 4 años del préstamo irán a largo y otros 4 va a corto. Entonces, en base a la clasificación contable, estos ratios les afectará en una parte o les afectará a otra. En ese caso, si la empresa presta a largo plazo, imagínate a una empresa filial y le presta a largo plazo, ¿vale? Pues porque es una empresa del grupo, ahí sí te va a afectar a la estabilidad a largo plazo. Porque tú ese dinero no vas a disponer de él. No dispones de él y lo tienes a corto plazo. O sea, y tienes pasivos a corto plazo. Entonces, siempre lo mejor es que estos recursos que tú has prestado, en este caso, si tú has prestado aquí 1 millón de pesos, generalmente que haya salido con 1 millón de pesos de accionistas o de reservas de la empresa, que es a largo plazo. Entonces, perfecto. Pero en el momento de que tú a una persona le prestes 1 millón y lo clasifiques aquí y este millón haya salido de aquí, de un préstamo a menos de un año con un banco, tienes una divergencia y es donde rompes. ¿Vale? Sí, correcto, sí, me quedó muy claro tu apreciación, bien, con este ratio. Muchas gracias, David. No, un placer, lo que necesitéis. Bien. Aquí estábamos comentando la parte del estado de resultados, ¿vale? Entonces, el estado de resultados, aquí nos he hecho un inciso, este tipo de análisis que estamos haciendo hoy es una visión de una fotografía de una empresa en un momento determinado.
yo exporto un balance y una cuenta de resultados, ¿vale? No es un informe evolutivo, ¿vale? Entonces, os digo esto ¿por qué? Porque el estado de resultados, ¿vale? Se analiza igual, tiene un análisis vertical, ¿vale? Parte desde las ventas de la empresa. Entonces, lo que se trata de determinar es qué porcentaje de los costos o de otros ingresos, de otras operaciones, son con respecto a las ventas. Esto da muchísima luz, ¿vale? Lo suyo, lo que os comento, es que cuando se hace una evolución y se hace un análisis evolutivo, se van viendo cómo han evolucionado estas partidas. Pongo un ejemplo. La empresa de las ventas netas, ¿vale? Tiene un costo, los gastos de trabajadores o yo qué sé, las depreciaciones son un 3% este año con respecto a las ventas. El año siguiente han sido un 5%, el año siguiente han sido un 8%. Estos números, cuando se ven evolutivamente, análisis trimestral, se va viendo dónde se está debilitando la empresa, que es lo que os comentaba, en la parte de las operaciones. Oye, ¿cómo es posible que los costos, es un ejemplo, que los gastos de la venta representaban un 23% de las ventas totales y de repente han subido a un 50%? Pues oye, ahí da para deducir, oye, pues es que a lo mejor la empresa se está expandiendo, está incrementando su gasto, ¿vale? Pero ya surgen preguntas, surgen dudas, ¿vale? Ahora mismo esto, si se ve de esta manera, pues son datos que te está diciendo, oye, la utilidad neta es un 16% del total de las ventas. ¿No? Bueno, pues muy bien. Pero es en la cuenta de resultados, cuando se ve evolutivamente, donde se van viendo esas deficiencias que sí, pues que no se van corrigiendo. Pues de repente la empresa se dispara una partida con respecto a otro, ¿vale? Y se va limitando. Bien. Este estado de resultados, a mí me gusta traducirlo a una nomenclatura más, por decirlo así, anglosajona, ¿vale? Una visión más anglosajona, ¿vale? Digamos que el estado de resultados de México, ¿vale? Es lo que se denomina una contabilidad analítica. Trata de analizar costes directos y costes indirectos, ¿vale? Yo lo monto de otra manera. Nosotros cuando lo analizamos se analizan desde otra manera, ¿vale? Se analiza desde un punto de vista que yo creo que todos lo conocemos, que es desde el punto de vista del EBITDA, ¿vale? Básicamente, si analizamos esta cuenta de resultados desde un punto de vista de México, ¿vale? Porque exclusivamente de ella, nosotros de las operaciones que ha tenido la empresa, ingresos y gastos de su propia actividad principal, podemos deducir que la rentabilidad, por ejemplo, que ha podido tener es de un 16%, ¿vale? Bien, pero hay que tener en cuenta que dentro de esta partida, para llegar aquí, dentro están metidas las depreciaciones y amortizaciones de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un activo se ha ido gastando, eso contablemente, fiscalmente, se puede deducir como gasto. Pero en realidad la empresa no ha gastado dinero. En realidad es un gasto, digamos, fiscal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El EBITDA te da la oportunidad de sacar esa partida y decir, oye, la aíslo y digo cómo ha sido realmente la operación real de la empresa, sin tener en cuenta las depreciaciones y las amortizaciones, es decir, cuánto gana la empresa, ¿vale? En este caso es un 19%. Como veis, la diferencia de un 16 a un 19, pues es notable, ¿vale? Aquí tengo que decir que depende qué tipo de empresa. Si es una empresa ultraindustrial, que es una fábrica que tiene 50.000 fábricas, las depreciaciones es un punto importante de ella. En este caso, pues no se sacarían, ¿vale? Pero desde un punto de vista financiero, se suele sacar para separar lo que es el core business, la actividad del core business, con las depreciaciones. Entonces, de esta manera, se da lugar al EBITDA, que son beneficio antes de intereses, depreciaciones, amortizaciones e impuestos, ¿vale? Y luego se le aplican las depreciaciones y amortizaciones. Y en este caso ya coincide perfectamente aquí, ¿vale? Entonces, pues bueno, el EBITDA es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Para cualquiera, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí la empresa se comporta igual, ¿vale? De repente se le quitan las depreciaciones, se da lo que sería la utilidad de la operación y luego se van metiendo ingresos y gastos financieros que ha tenido y otros resultados. Eso da un beneficio antes de intereses e impuestos, se le aplica el impuesto y la utilidad neta, ¿vale? Aquí
hay un ratio que es muy importante, que lo ven las entidades bancarias, y es el costo de la deuda financiera, ¿vale? Aquí, básicamente, una entidad bancaria lo que no quiere es que los gastos financieros, es decir, los gastos que ha tenido la empresa, lleguen a superar el 5% de las ventas de la empresa. Si eso es así, el préstamo es muy difícil que se llegue a dar, o van a pedir garantías adicionales, ¿vale? Entonces, este ratio es fundamental, es un ratio que las entidades bancarias lo tienen muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si es más de un 5%, ya saben que todo se puede llegar a complicar, ¿vale? Entonces, sería el principal ratio en esta charla de lo que tendríais que ver, ¿vale? Que la empresa no llega a superar el 5%, ¿vale? Y más en México, que con los tipos de interés tan elevados, que creo que estén en un 20%, se complicaría de sobremanera, ¿vale? Lo suyo es que esté en un 2 o un 3%, sí, un 2 o un 3% como mucho, ¿vale? Es lo ideal, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hemos analizado el estado de resultados. Aquí, en el panel que os he hecho, se puede hacer un análisis mixto de balance general, de ratios de balance general con estado de resultados, ¿vale? Y entonces, aquí lo que podemos deducir, ¿vale? En este caso, ¿vale? Se genera un ratio que es ratio de capacidad de devolución de deudas. ¿Este ratio qué quiere decir? Quiere decir si la empresa, con el beneficio que ha tenido, ha sido capaz o sería capaz de devolver sus obligaciones a corto plazo. No todas las empresas lo cumplen, ¿vale? Tampoco es un ratio que se mide en profundidad, pero es un ratio que si se pudiera llegar a dar es fantástico. Quiere decir que la empresa en un único periodo es capaz de darlo, ¿vale? Si luego la capacidad de evolución de deudas pues es de un 2, es de un 3, pues es normal. Pues oye, la empresa tardaría con este beneficio en devolver las deudas a corto plazo, pues 2 años, 3 años, generalmente no más de 4 años, ¿vale? Porque a más de 4 años se puede considerar que la empresa está en riesgo de mercado, pues porque pueden entrar nuevos competidores, puede haber legislación que la perjudique, cambios normativos, cambios políticos. Entonces, generalmente este ratio de capacidad de evolución de deudas, lo ideal es que esté en un 1, que es perfecto, un 1, 1,3, año y medio, pero que no sobrepase el 4, que no sobrepase los 4 periodos, ¿vale? Y luego, por otra parte, ratio combinando balance general y estado de resultados, está la rentabilidad de la empresa, ¿vale? Básicamente se calcula la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. ¿Qué es rentabilidad económica y financiera? Bien, la rentabilidad económica es la rentabilidad que ha obtenido la empresa de sus activos. Es decir, ¿cómo se calcula el ratio? Pues digamos que al EBIT, a esta partida, ¿vale? A la utilidad de la operación, se divide esa utilidad entre el total de activos. Entonces, ¿qué nos dice? Vale, pues si yo tengo esta utilidad entre estos activos que he utilizado, ¿cuál ha sido mi rédito de mis activos? Pues en este caso ha sido un 35%, ¿vale? No hay un número ideal. El tema está que cuando se va analizando una empresa, a lo largo de los trimestres, semestres y años, los ratios siempre vayan mejorando. No está mal que un ratio esté mal, no pasa nada. Pero el tema es, ¿cómo podemos mejorarlo? Y ir mejorando esos ratios. Que siempre que la empresa tenga muy buena imagen, ¿no? Muchos empresarios, ¿qué hacen? Se llevan todo el dinero de la empresa. Muchas veces cuando la cosa se pone seria o se complica, presentan los estados financieros que han presentado al SAT y nadie le da un préstamo. ¿Por qué? Pues porque o los datos que han presentado al SAT no son los reales, o porque ha asfixiado a la empresa porque se ha distribuido dividendos, o por lo que sea. Yo, en mi opinión, siempre es bueno que una empresa dé buena imagen. Obviamente, pues el dinero es de los accionistas, pues si lo puede repartir, que lo reparta, pero que dé una buena imagen para cuando haya vacas flacas, pues que lo pueda tener, ¿no? Entonces, este es un ratio importante para las entidades de crédito, saber cómo una empresa utiliza eficientemente sus recursos. Por eso os he dicho antes, si una empresa está con muchísimo efectivo que no está utilizando, la rentabilidad económica la está perjudicando, porque esto, si el dinero no la está utilizando, sácalo de ahí, quítalo. Reparte dividendos, obviamente todo de manera legal, ¿no? Pero no lo tengas aquí, porque cuanto menos sea esto, el ratio va a subir junto con el resultado. Mejor imagen vas a dar como gestor, como director financiero, ¿vale? Por eso os digo que la eficiencia es importante. Y luego tenemos de estos ratios combinados entre balance y cuenta la rentabilidad financiera.
Básicamente, la rentabilidad financiera es la rentabilidad de los accionistas de la empresa. Para eso, ¿vale? Se basa en lugar de tomar la utilidad de la operación, ¿vale? Para analizar la rentabilidad de los activos, ¿vale? Se utiliza la utilidad de operación. En este caso, se utiliza la utilidad neta después de impuestos, a la cual se le divide entre el capital social que han aportado los accionistas o entre el total del patrimonio neto, si se quisiera. Entonces dice, vale, los recursos que tienen los accionistas dentro de la empresa, ¿cuánto han generado? 288. Si tú a un accionista le dices, oye, te he generado en un año 288%, siempre es mucho mejor, te vendes mejor de, oye, no metas el dinero en un banco, déjalo aquí, porque hemos batido al mercado. Si en México está un 20 y te hemos dado un 288, manténlo en la empresa para seguir a través de interés compuesto, pues ganar más dinero, ¿no? Es una forma de captar capital o mayores recursos, ¿no? Bien, entonces estos serían los ratios. Hay un montón, pero como tengo poco tiempo, no quiero tampoco extenderlo mucho, los principales, ¿vale? Hay 50.000 tipos de ratios, ¿vale? En base a si la empresa es de un sector, de otros, pero bueno, estos son los ratios generales que os quería haber comentado, ¿vale? Luego, como os he dicho, no se puede decir si la empresa está bien o mal, ¿vale? Si está bien, pues perfecto. Si tú tienes una intención con ella. Entonces, para un inversor puede estar perfecta porque le dan 288 y para la directiva están asfixiados porque tienen un montón de trabajo, sudan para conseguir la financiación. Entonces, esta conclusión ya la sacaréis vosotros, ¿vale? Luego, por último, el último documento que quiero analizar, que no hay unos ratios así como tal para él, es el flujo de efectivo, ¿vale? Este es un ejemplo de flujos de efectivo que comentábamos, ¿vale? Por ejemplo, lo que comentabas, las aportaciones de capital. Esto va aquí, ¿vale? Por una parte, la empresa, en flujo de caja operativo, ha clasificado los cobros y pagos relacionados con su propia actividad. A los cobros de las ventas, otros ingresos que la empresa ha tenido, los pagos que ha tenido, ¿vale? Pagos de nóminas, servicios a profesionales externos, los alquileres y suministros, marketing, etcétera, impuestos, todo esto. El flujo de caja operativo es muy importante que sea positivo. Si es negativo, la empresa se tendrá que endeudar para cubrirlo. Es un problema. Es lo que os comentaba, ¿vale? En el estado de resultados, a mí una empresa que aquí ha facturado 18 millones, como este ejemplo, y aquí haya movido solo 5 es un problema, porque esto será negativo. Entonces, todo lo que en un tipo de flujo de caja sea negativo, se tiene que financiar o con el otro flujo o con préstamos, que generalmente es otro flujo, que es el flujo de caja financiero. Y es por aquí por donde entra la peste a las empresas. Empresas con esto negativo, o sea, es el drama, ¿vale? Entonces, este flujo es muy importante que sea positivo, ¿vale? Luego, el flujo de caja financiero, pues como hemos comentado, son todo lo que tiene que ver con actividades de cómo se financia la empresa. Pago de préstamos, aportaciones de capital, ingresos financieros que ha tenido. La empresa tiene un depósito, le ha dado un rédito de un tipo de interés por tener el dinero ahí, va aquí, todo va aquí, ¿vale? Entonces, este flujo de caja financiero, pues, oye, pues muy bien, ¿vale? Generalmente, en términos generales, tiende a ser negativo, ¿vale? Porque las empresas suelen pagar siempre más de lo que hay, ¿vale? Y por último, el flujo de caja de inversión, que aquí tienes las ventas de activos, ¿vale? Y las compras de activos. Una empresa vende una máquina a otro porque quiere renovarla. Pues de aquí. He comprado otra máquina nueva, va aquí, ¿vale? Unos positivos, otros negativos, ¿vale? Entonces, estos tres flujos se combinan, se suman y al final da un flujo de caja libre, ¿vale? Este flujo de caja libre es importantísimo que sea positivo. Si no lo es, dramático, ¿vale? ¿Por qué? Pues, porque por mucho que una empresa, como os he dicho, haya facturado, si no ha cobrado, para mí, la tasación cuando valoras una empresa pues es mucho menor, ¿vale? Vale, pues en principio esto sería todo. De la cuenta de resultados, que también lo tenía en la plantilla, aquí tenéis una parte que me gusta ver y analizar, que no os he dicho, me ha pasado. A mí me gusta ver de los ingresos totales que la empresa ha tenido, es decir, lo que aquí es positivo, yo lo solemos organizar.
Y lo que es negativo también lo organizamos en ingresos totales y gastos totales. ¿Esto por qué es? Porque hay muchas empresas, no muchas, algunas, que mienten. Entonces, aquí al analista os da la visión de ver, ¿cómo lo explico? Si la empresa gana dinero realmente de su propia actividad. ¿Por qué? Imaginad que aquí la venta neta, que representa un 97%, pues muy interesante, muy bien, resulta que no fuese un 97, fuese un 15. Y otros ingresos es un 85. Es decir, otros ingresos es una partida de ingresos que no vienen directamente de la propia actividad de la empresa. Para ser claros, cuando una empresa ha habido escándalos financieros, por ejemplo, cotizadas, que han dado beneficios, se han matado para dar un beneficio a sus accionistas, es porque han liquidado activos. Cuando tú vendes un activo, la venta del activo va en otros ingresos. Entonces, aquí lo que os va a decir es, ¿la empresa está ganando dinero realmente con su propia actividad o no? ¿Vale? Entonces, como veis, otros ingresos está dentro de esta partida. Utilidad de la operación y EBITDA. Entonces, todo se mete ahí. No. Hay que analizar muy bien los ingresos y verificar que procedan la mayoría de la propia actividad de la empresa. A mí una empresa que las ventas netas representen un 15%, un 20% y los ingresos financieros, sin ser un banco, representen un 80%, pues digo, oye, tienes un director financiero que es un crack, pero la empresa tiene un problema, ¿vale? Pues aquí se analiza por esta parte, ¿vale? Y también la parte de gastos. Se pueden analizar, ¿no? ¿Dónde se tiene un mayor impacto de los gastos, ¿vale? Pero bueno, era el último apunte que os quería hacer. Y os insisto, os voy a mandar esta plantilla y para que la tengáis, ¿vale? Y bueno, de cara al webinar, a la parte de explicación, esto sería todo. Os vamos a mandar el Excel. Me gustaría robaros, 10 minutos más para comentaros la introducción que ha hecho Miguel de una plataforma que hemos creado, ¿vale? Nosotros llevamos años trabajando para fondos de inversión y digitalizamos los procesos y hacemos herramientas de análisis. Y bueno, les hemos dado con esta y evaluamos empresas también nosotros. Como habéis visto, el procedimiento de análisis financiero empresarial pues es un poco arduo, ¿no? Saca los datos, interprétalos, calcúlalos, que hoy estés fresco, a veces ves unas cosas que no ves luego. Entonces, llegamos a la conclusión de, oye, ya que tenemos capacidad de desarrollar, vamos a desarrollar una herramienta que, incorporando esta información a la empresa, la triture y ya haga toda esta parte de análisis, ¿vale? Y ya no solo haga el análisis de la empresa, sino que además proponga medidas correctivas a esa situación, ¿vale? Entonces, generalmente un analista, no sé si los que estáis aquí los habéis hecho alguna vez este tipo de informes, llevan entre 3 y 4 días, porque hay que calcular, hay que analizar, hay que escribir, hay que maquetar, hay que entregar al cliente, es bastante arduo, ¿no? Entonces, os quería mostrar, 10 minutitos con esta plataforma que tenemos. Es Capital Insider, ¿vale? Vale. Este es un dashboard que nosotros actualmente estamos en México comercializando para contadores y empresas, ¿vale? Que estén interesados en utilizarla, ¿vale? Los contadores, pues, lo que permite es fabricar informes, ¿vale? Este análisis que os he enseñado os permitiría, pues, si sois una empresa, analizar vuestra propia situación y si sois un contador, pues, emitir estos reportes para vuestros clientes. Pues, oye, a mi cliente le quiero dar cada 3 meses un reporte o en un momento determinado se lo quiero vender, le quiero vender estos reportes, ¿vale? Entonces, bueno, estos reportes nosotros permitimos a través de nuestra herramienta que el cliente, en este caso, por ejemplo, pongamos en el ejemplo de un contador, pues oye, quiero revender los informes porque tengo X clientes y se los quiero dar, ¿vale? Vender o dar con mi identidad corporativa. Aquí carga su logotipo, digamos que lo personaliza, aplica colores, configura determinada información, ¿no? Entonces, está el apartado empresas. Este apartado, aquí lo que permite es un directorio de empresas, ¿vale? Que se van creando, ¿vale? Entonces, aquí lo que te permite es, por ejemplo, dar de alta a una empresa. Vamos a crear prueba empresa, hoy no sé qué día es, ¿no? 7 de mayo, ¿vale?
Se da de alta una empresa, se añade la razón social, se añade el RFC, lo típico. Es como un alta de cliente, ¿vale? Se da la fecha de constitución, se da todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí se da de alta la empresa, ¿vale? La doy de alta. A ver, creada. A ver si la tengo aquí. A ver, permiso. Vale, empresa, prueba 7 de mayo, ¿no? Entonces, dentro de la empresa tenemos dos apartados, os mandaremos la información, insisto. Que tenemos un apartado que son estados financieros que se van cargando. Estos estados financieros son los documentos que os he comentado, balance general, estado de resultados, ¿vale? Flujos de efectivos si se tienen también, pero mínimo un balance general y un estado de resultados. Y se van incorporando, pues, de meses, de trimestres, de semestres. La forma de incorporar, pues, es muy sencilla. Se pulsa añadir, se importan y se pueden importar de distintas fuentes. Pues se puede importar desde, subimos el archivo directamente desde Compakey o se pueden cargar los XML del SAT, ¿vale? Pues, por ejemplo, voy a cargar, por ejemplo, los XML que se suelen presentar al SAT piden un catálogo de cuentas, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una empresa aquí, cargo su catálogo de cuentas, el que ha presentado, y voy a cargar la contabilidad electrónica, por ejemplo, del mes de octubre. Perdón. Vale. La cargo. Nuestro sistema, ¿qué hace ya? Automáticamente, con la información que se ha incorporado del SAT, con los XML, construimos los estados financieros, ¿vale? Entonces, ya construimos el balance general, ¿vale? Y el estado de resultados de la empresa, ¿vale? Es muy fácil. Queremos incorporar otro dato, por ejemplo, vamos a incorporar otra información. Vamos a incorporar el del mes de noviembre, yo creo. A ver. Vale, pues como veis, vamos incorporando distintos. El sistema ya lo detecta automáticamente. Podría ser el fichero de Compakey, no hay problema, ¿vale? Si luego el archivo se puede hacer a medida vuestra, lo que necesitéis, ¿vale? Entonces, una vez se van incorporando, se va nutriendo la biblioteca de la empresa, ¿vale? Con esta información es con la que nuestro reporte ya trabaja, ¿vale? De cada grupo de estados financieros que se aporta, nosotros ya le decimos al analista, en este caso a vosotros, si la empresa sería digna o no de un préstamo bancario en base a su información financiera, ¿vale? Estos ratios que os he explicado ya los calculamos rápido. ¿Veis lo que hemos tardado? Nada, un minuto, ¿vale? Damos una puntuación a la empresa. Si esta puntuación está por debajo de 5, pues la empresa o no optaría al préstamo, dependiendo de la gravedad, o le pediría garantías adicionales, ¿vale? La entidad. ¿Vale? Entonces, es una primera visión de viene un cliente o quiero pedir un préstamo, lo voy a importar y voy a ver si realmente me lo podrían dar o no. Luego, una vez se van incorporando estos estados financieros, tenemos un apartado que es reportes, ¿vale? Aquí, para poder crear un reporte de la empresa, se solicita de la biblioteca, es un reporte evolutivo, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes. Nosotros analizamos evolutivamente una empresa o el software es capaz de hacerlo. Para ello, precisa de que se seleccione un periodo inicial que se quiere analizar y luego un periodo final, ¿vale? Se pulsa crear, ya está creado, ¿vale? Por una parte, al analista, al contador, tiene un acceso a un dashboard en el cual ya le hacemos un resumen de el reporte, ¿vale? El reporte es muy extenso. Es un reporte que es, ya lo veréis, como si lo hubiese elaborado un humano, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros lo hacemos de manera automática, pero no parece que lo haya hecho una máquina, ¿vale? Entonces, este informe ya para leerlo con tranquilidad, para entregarlo al cliente, ¿no? Pero en este caso ya damos un resumen de cómo está un poco puntos favorables, puntos desfavorables para poder ver, ¿vale? Para generar un informe hay dos formas. Está en versión PDF, se selecciona el idioma, ¿vale? Aquí procesamos toda la información contable, ¿vale? De la empresa y si está correctamente hecha, pues lo producimos. Si hay algún error contable flagrante, pues como activos negativos o determinadas partidas que el sistema identifica, le dice al contador, oye, esto habría que corregirlo. Bueno, se corrige, se vuelve a incorporar el estado financiero que falla y ya está, ¿vale? Entonces, en este caso ya está creado, pulsamos en descargar.
Y aquí, toda la información, tanto gráfica como de cálculo, que ha hecho la plataforma, ya la mostramos adaptada a la identidad corporativa del contador o de vuestra empresa. Ya sale fabricado. Entonces, como veis, hemos tardado 1 minuto en hacerla. Todo el análisis y la hora y pico que he estado explicando, con esto tardamos, lo que habéis visto, 1 minuto. Entonces, ya sale ya hecho y fabricado con vuestros colores, y con vuestra identidad corporativa. Entonces, dependiendo de la salud de la empresa, en este caso, el informe tiene 49 hojas, pero podría tener hasta 64, 65 hojas. Ya sale fabricado. Entonces, es un reporte que va enfocado a gente que tampoco tiene por qué tener conocimientos financieros muy profundos, ¿vale? Entonces, cualquiera que sin conocimientos puede leer todo el reporte, ¿vale? Es muy extenso, para hallar las conclusiones, ¿vale? Es un reporte que se suele diferenciar de un reporte como el que tienen los software de contabilidad, porque no solo describe la situación de la empresa a través de un ratio. Ya sabéis que exportas a lo mejor y te dice ratio de financiación propia es un 2. Bueno, ¿y eso qué significa? Nosotros los ratios los explicamos para que todo el mundo los entienda. En este caso, la financiación propia, explicamos, oye, la empresa va así. Esta cifra, un banco lo vería bien, lo vería mal. Si lo ve bien, en este caso, pues dice esto, ¿no? Bien, si lo ve mal, ¿cómo puedes corregir? Da esos tips correctivos para ayudar a mejorar la toma de decisión de los empresarios, ¿vale? Obviamente, no pretendemos sustituir a los financieros ni a los contadores. Lo que tratamos es de agilizar el proceso de análisis que os he explicado a una síntesis de yo tengo un informe y tengo un reporte de una empresa, yo ya puedo, en base a la información que me ha dado, ya tomo yo la decisión, ¿vale? Entonces, consideramos que es una herramienta complementaria, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, es muchísimas páginas, muchísimos gráficos, todo lo que os he explicado. Si es favorable, los puntos que tiene la empresa, si es desfavorable, cómo se puede corregir. No sé, es un reporte muy extenso que bueno, que agradeciendo a Miguel y por supuesto a vosotros por la asistencia, pues que nos hayáis la oportunidad de poder enseñároslo. Nos gustaría haceros llegar un dossier para ver si os pudiera pues interesar incorporarlo pues a vuestra actividad empresarial, ¿no? Creemos que podría ser muy interesante. Entonces, por mi parte, es todo, Miguel. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, tenemos a Carolina Suárez. Carolina, ¿puedes abrir tu micro, por favor? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, un poco despacio, pero si te me acercas un poquito más al micro, yo creo que mejor. Sí, nada más la duda, a ver si entendí bien. Se precargan los datos generados por contabilidad, en este caso por Compact, ¿no? Por ejemplo, sí. Y de ahí ya empieza a salir toda la información financiera conforme a los parámetros que ya tienen establecidos. Pero ahí, Correcto. digo, es lo que yo entendí, pero ahí me quedó la duda, los XML, ¿para qué los subiríamos? Perdón. No, bueno, porque, por ejemplo, no, los XML son ficheros de ejemplo. Por ejemplo, o sea, no de ejemplo. Ahora estamos empezando a trabajar en México con Sofoms y con Sofipos. Entonces, ellos no tienen la información contable como tal. Tienen la información que la empresa ha presentado al SAT. Entonces, la empresa presenta esa información al SAT y el SAT devuelve un fichero, un Excel, ¿vale? Que la Sofom en este caso carga. No es una herramienta realmente para un contador, porque ya lo podréis hacer a través de vuestro archivo. Lo que aquí explico es que nosotros hacemos el importador a medida en base al tipo de cliente. En este caso, una Sofom que no tiene el dato interno de la empresa, pues dice, oye, dame los XML para comprobarlo, porque quiero cargar. Hay otros que nos dicen, oye, quiero cargar la información a través de un PDF. Hay otros, quiero cargarlo a través de un Excel de Compaqui, ok. Quiero a través de un Excel mío propio, porque tengo un software que me lo exporta de esta manera. O sea, nosotros adaptamos, Carolina, el importador, tratamos de facilitar la vida en la incorporación del dato. Entonces, nos da igual que sea un XML, un Excel, un PDF, lo que sea, ¿vale? Es lo que nosotros leemos. Ah, ok, entiendo, Sí, muchas gracias. contadora Carolina,
Estos Exceles que mostró David son los de la contabilidad electrónica. Si usted en Compact genera la contabilidad electrónica, puede optar por seleccionar el catálogo y la balanza de comprobación que se envían al SAT, y ese serviría como su carga inicial de los financieros, ¿no? La otra es, como Así dice es. él, Si desde quieres, Miguel, pero perdona, ahí Miguel te hago Ajá. un inciso. Por un poco sabiduría que nos da el fracaso, a veces en la parte de los XML hay errores a la hora de atar la contabilidad con la numeración del SAT y te encuentras con partidas que están mal atadas. Es como ese tipo de errores. Entonces, si tienes el dato interno, es mejor el fichero interno más que el XML. Por nosotros, que luego se generan incidencias, ¿sabes? De que no ligan bien las cuentas del SAT con la contabilidad interna. Ya sabes que hay que ligarlas, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí, y para allá iba. La otra es también, Edriax te proporciona un modelo o un layout en Excel donde tú vacías tus números de los estados financieros, y ya a partir de ahí ya puede salir este análisis que Teórico. nos mostró David en pantalla. La otra es directo desde Compact. Nada más tendríamos que nos dijera David cuál es el archivo correcto de Compact para que tome la información. Vaya, o sea, al final del día. Yo lo hice a través de layout de Excel. El ejercicio que hice para mi empresa lo hice a través de layout de Excel, ¿no? Pero si es a través del, no sé, el balance general que sale en Excel de directo desde contabilidad, el estado de resultados que sale directo desde contabilidad, pues estaría súper padre. Nada más que nos dijeran, mira, este es el reporte que cargamos de Compact, y con eso se lo transmitimos a todos nuestros clientes que estén interesados, para que ya saben que tienen que generar ese archivo y van a tener su análisis financiero al momento. Eso es. Muy bien, excelente, muchas gracias por su aclaración. Es muy bueno saber que existen este tipo de herramientas, ya que a veces uno mismo se llega a confundir, ¿no? Entonces, tener a la mano este tipo de herramientas nos ayudan demasiado. Le agradezco mucho. No, un placer. A ustedes. Bien, pues no sé si tengan alguna duda. Todo esto que nos está comentando David, que les vamos a hacer llegar el archivo de Excel, y a José Eduardo Castellanos levantó su mano. Adelante, José Eduardo. Hola David, una vez más te quisiera preguntarte si este tipo de complemento o apoyo para lo que es el carácter interpretativo dentro de la información financiera, veo que pues es muy viable, ¿no? Yo te quería preguntar si es compatible con cualquier RP. O sea, cualquier RP, por ejemplo, yo te hablo, por ejemplo, desde un primario que tú bien lo debes de conocer, que es un ASPEL, que ya sabes que es un programa muy común, o hasta un Sinube, que es un RP también de plataforma de nube, o hasta uno ya más elevado, ¿verdad? Sí, mientras el RP tenga API, nos podemos conectar. O sea, que el RP tenga la posibilidad de que podamos hacer una llamada para que nos envíen la información de manera automática, y no hay problema. No habría ningún problema. O sea, sí se puede hacer. No sé si tienes a la mano, David, el Excel que me compartieron Sí, en algún momento, y se los puedes mostrar en pantalla para que vean que puede ser muy, muy fácil la carga de la información sí. en esta Ay, creo que me he aplicación. ido. Ah, de hecho se genera un Sí, ejemplo desde ahí, ¿no? Creo. sí, aquí tenemos un ejemplo para añadir. Nosotros damos la posibilidad de descargar una plantilla en Excel. Entonces, esta plantilla se utiliza mucho y lo único que hay que hacer es rellenar estos campos que están en azul. Ah, todavía No tiene más. no se ve la plantilla. Espera, es que a lo mejor he compartido. Un segundito. José Eduardo Castellanos, volviste a levantar la mano. Adelante, abre tu micro, porfa. Creo que compartí. A ver, ahora. ¿Se ve? Mira, aquí en esta plantilla es la que nosotros tenemos. Ándale, ya la estás mostrando. Ahí está. ¿Vale? Entonces, es una plantilla, se rellenan los campos en azul, que es copiar y pegar de otro Excel. Se van copiando, se pegan y directamente esto es lo que luego se importa al Sí, en la sistema y lo parte de lee arriba igual. seleccionas el año y el periodo, ¿no? De tu periodo inicial y Justo, final que corresponde. aquí tienes un selector, exacto, y el periodo, y ya lo capturamos. Es un índice. Tenemos un vídeo para esta parte. Y luego, pues eso, que el reporte se
se hace bajo vuestra identidad corporativa. Nosotros, como Edriax, como empresa, no aparecemos, no existimos, ¿vale? Entonces, todo el reporte saldría ya fabricado bajo la identidad corporativa de vuestras empresas. Nosotros no aparecemos de cara al cliente final, por ejemplo. Ok, perfecto. David, una pregunta. Oye, Edriax prevé, dentro del carácter interpretativo del razonamiento de los estados financieros básicos, prevé un reporte donde se puedan medir medidas de rentabilidad. O sea, te hablo de medidas de rentabilidad que no sé si me expliquen. Por ejemplo, una rotación, una recuperación de cartera, una rotación de inventarios, un forecast supeditado a lo que es una base presupuestal. No sé si esa parte también, como tú bien lo sabes, muchos RP lo prevén de forma automática, pero hay programas que no se tienen y hay que manejar ciertas ligas para jalar esta información. Yo quisiera saber si Adrex prevé esa información. No la prevemos. Lo hemos intentado, no hemos fracasado ahí, pero no es un fracaso técnico, es un fracaso conceptual, porque para poder hacer, o sea, hay muchos sistemas predictivos. Digo, para hacer algo bien, nosotros lo que intentamos hacer es las cosas muy bien. Entonces, si ofrecemos un producto predictivo es porque esté adaptado a la empresa. Entonces, a una empresa, para poder hacer un modelo predictivo de cómo van a evolucionar sus ventas, habría que ligarlas a determinados activos o a determinados clientes e identificarlos, ¿no? Entonces, es muy difícil ver la evolución de una empresa si no se tiene dato de qué la está sustentando. Eso por ejemplo, Zara, de Amancio Ortega. Pues Zara es fácil más o menos de seguir, porque Zara trabaja con textiles, trabaja con algodón, puede seguir la cotización de cómo está el algodón, en un momento determinado acceder al mercado de futuros y saber si se va a disparar o no. Es fácil, pero una empresa pequeña, mediana, pues de cualquier país, de México, de España, que no hay tanta información, no presentan información, por ejemplo, no es pública quiénes son sus clientes, quién la sostiene, ¿no? Al final. Pues decir, voy a hacer una proyección a lo mejor a 3 meses, pues a lo mejor, pero hacer una proyección a 1 año, a 2 años o 3, lo único que hemos conseguido hacer nosotros es un elemento predictivo en base a datos macroeconómicos, riesgo país, pero son datos como muy generales, pues inflación, índice de paro, evolución del Producto Interior Bruto, pero realmente no somos capaces de afinarlo, no sé si me entiendes. Y trabajamos Claro. con inteligencia artificial, pero no Sí, somos te capaces. entiendo perfectamente. Nada más que dentro de, ya sabes que dentro del carácter interpretativo de las razones financieras, muchas se ven afectadas. Ya sabes, por un punto como el que tú comentabas, que sabes qué pasa, que tiene unos obsoletos por ahí y la rotación representa un punto importante en que tiene obsoletos detenidos, o dentro de una inversión semi-inmediata, comparada con pasivo, pues también se ve afectada porque es irreal tu valor del activo que tú comparas con el pasivo. Y muchas veces los bancos, aquí por ejemplo en México, te califican no un 2-1, te califican un 3-1, David. Ya. Sí. Sí, pues muchas gracias, realmente era mi duda, ya te entendí. Bueno, de alguna manera siempre hay que tener el panorama completo. Invariablemente los estándares que ustedes manejan son muy lógicos, el carácter interpretativo también se me hace muy práctico dentro de una operación como Sofom, o lo mismo que tú venías comentando en cuanto al diferente giro que se puede manejar de un ente económico. Claro. Nosotros, haciendo pruebas, hemos hecho pruebas con empresas, sobre todo con datos macroeconómicos, pero es que hay empresas que cuando el PIB se ha contraído, han crecido. Entonces, claro, se te escapa, pues porque han sido hábiles el empresario, porque está en un sector. Se necesitaría mucho, yo creo que para hacer un buen sistema predictivo se necesitaría mucha más información y ligar la empresa a quiénes son sus clientes. Pues a lo mejor el SAT sí lo sabe, porque liga pagos que se han hecho a otra empresa, sabe una empresa con qué está ligada, pero esa información es, por supuesto, tiene que seguir siendo privada. Pero el SAT podría, porque tiene todo. Concilia bancos,
sabe quiénes son los clientes de cada empresa, sabe si se están debilitando el propio cliente, por lo tanto, sabe los cobros que tiene la empresa con ese cliente en la cuenta bancaria, por lo tanto, sabe si la rotación de clientes se va a ampliar, los plazos de pago. Entonces, claro, lo tienes todo, pero sin data es muy, muy difícil para nosotros. En este caso es muy, muy difícil, ¿no? Bien, Muchas gracias, David. Agradezco tu comentario. No, un placer, por favor. pues muchas gracias a todos por haber estado en esta sesión. No sé si alguien más tenga alguna duda. Por aquí en el chat nos escribieron, si nos escribieron algo, no, nada. Pues bueno, yo le agradezco mucho a David, al equipo de Edriax, a Javier que han estado con nosotros el día de hoy. Y sobre todo también a nuestros clientes que nos siguen y que bueno, pues tratamos de llevarles a ustedes herramientas nuevas que sean pues, ¿cómo les puedo decir? Que las puedan utilizar y que les puedan servir en el día a día, ¿no?